¿Sabes qué es la fertilidad integral? ¿Quieres saber cómo mejorar la búsqueda de embarazo? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Antonia González Fernández sobre fertilidad integral. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 29 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Esta semana hablamos sobre fertilidad integral de la mano de Antonia González Fernández. Hola Toñi, bienvenida. Hola Paula, encantada de estar aquí. Muy bien. Y solo para confirmar, Toñi, ¿no? ¿Verdad que te llamas más por Toñi que Antonia? Prefiero Toñi, sí, me gusta más. Genial. Sí. Pues, Toñi es directora y fundadora de ONET en Alicante, divulgadora científica y asesora de fertilidad. Lleva más de 18 años acompañando a parejas con problemas de fertilidad. Antonia no se queda corta en estudios, entre muchos otros títulos es licenciada en biología, máster en reproducción humana en IBI y máster en suplementación nutricional integrativa. Y bueno, un poco a modo de introducción, ¿no? Me parece que cuando somos jóvenes, ¿no? Nos preocupa bastante no quedarnos embarazadas, ¿no? Y un poco por error. Y se nos pone este miedo, ¿no? Y respeto. Y vivimos pensando que quedarnos embarazadas será súper fácil y nada, que a la primera ya te puedes quedar, ¿no? Bueno, que te puedes quedar, pero en muchos casos no ocurre. Entonces, una vez ya llegamos, ¿no?, al momento en que queremos buscar embarazo, a veces ya en la edad más adulta, pues vemos que a lo mejor no es tan fácil como habíamos pensado y entonces empiezan a salir, ¿no?, algunos también problemas de fertilidad. Y hablar de este tipo de problemas continúa siendo un poco tabú, aunque poco a poco estos temas se van abordando, ¿no?, gracias a personas como tú, que se va, pues eso, hablando un poco más, divulgando, y las personas entienden más sus opciones. Pero hoy en día también tengo la sensación de que a muchas parejas que están en esta búsqueda se les ofrecen opciones ya muy medicalizadas, ¿no? Cuando tienen un problema, enseguida como que se medicaliza mucho esta búsqueda. Y bueno, aquí creo que es donde Toñi nos va a ayudar un poco, ¿no? A ver, entendiendo qué opciones tenemos, ¿no? Y si hay opciones más naturales antes de ir a ciertos procesos. Así que nada, espero que este episodio sea muy interesante, no solo si estás en la búsqueda para quedarte embarazada, sino también pues ya estás embarazada o si has tenido tu bebé, pero a veces quizá pasar la información, ¿no? Y intentar ver este proceso con otros ojos. Así que, Toñi, ¿te parece si nos explicas un poco pues qué es esto de fertilidad integral? Bueno, tú has empezado un poco, ¿no?, ya a explicar. La fertilidad integral este es el enfoque integrativo de la fertilidad, ¿no? Estamos entre, es el espacio que había, que yo veía que había y que no se rellenaba con nada, entre voy al ginecólogo, me hacen una ecografía, mis ovarios y mi útero están bien, busco embarazo en casa y no llega. ¿Cuál es el siguiente paso? Reproducción asistida. Y era como, wow, ¿y es necesario meternos ahí, no? Si hay tantas cosas que podemos mirar antes y mejorar antes y revisar antes. Entonces, eso es la fertilidad integral, ese paso entre busco el embarazo en casa y me voy a reproducción asistida. O sea, yo creo que es un escalón enorme y que en mitad de ese escalón hay pequeñas escaleritas y que nos pueden ayudar, uno, a no tener que llegar a reproducción asistida y dos, si finalmente tenemos que ir a reproducción asistida por una causa mayor, una obstrucción de trompas o una azoospermia, una ausencia de espermatozoides, que vayamos con las mejores condiciones posibles para que esos tratamientos, que no son infalibles, sino que tienen un porcentaje de éxito de un 30-40%, que tengan un mayor porcentaje. Entonces, esa es la fertilidad integral y es mirar, bueno, luego si quieres lo hablamos más, ¿no? Pero es ampliar más la nutrición, los hábitos de vida, ejercicio, estrés, suplementación, tener en cuenta el sueño, los tóxicos, en fin, es mucho más amplio que sí, un tratamiento hormonal, vamos. Porque a ti, cuando... Es que me surge una pregunta, Pau.
Cuando te vienen a visitar alguna persona que quiere ser mamá, ¿cuáles son los síntomas o las razones por las que acuden? Vale, tenemos distintos perfiles. Tenemos mujeres que van a buscar el embarazo solas y que se quieren preparar para antes de hacer, porque sí o sí tienen que pasar por un tratamiento de reproducción asistida, con donación de esperma. Pero muy inteligentemente yo se lo reafirmo en la consulta y le digo, enhorabuena, porque en vez de ir directamente a reproducción asistida y probar, antes te has preparado. Sí. Entonces se preparan para antes de. Ahí detectamos muchas alteraciones, muchos desequilibrios que, poniéndolo todo en orden, va a ser más fácil luego ya no solo quedarte embarazada, sino también el desarrollo de esa gestación. Porque claro, madres que llegan sin energía, porque los tratamientos son muy duros, los tratamientos de reproducción asistida, llegan sin energía y que muchísimas veces incluso con muchos problemas que se han saltado, ¿no? al hacer este tratamiento, pues aparecen luego en el embarazo. Y eso además ayudan o empeoran la salud de ese futuro bebé. Entonces yo lo que quiero es una madre sana para un bebé sano. Y un bebé adulto mayor que no tenga predisposición a ciertas cosas porque en el ambiente, ¿no? del útero ha estado predispuesto por que la madre, ¿no? pues tenía una microbiota alterada o tenía una glucosa descompensada. Entonces ya no es solo quedarte embarazada, que yo sé que las mujeres que nos oyen y que están buscando embarazo solo quieren el embarazo, pero tenemos que mirar más. Claro, y es que a veces pensamos, ¿no? en la búsqueda, en el embarazo, en el posparto, como etapas separadas, pero en realidad todo va muy unido, ¿no? Y hay un enlace entre una fase y otra muy importante. Todo empieza en la búsqueda. Sí. Que haya un mejor desarrollo de la gestación empieza en la búsqueda, que la salud de ese bebé, sobre todo los 3 primeros años de vida, dependen mucho de qué has hecho antes de la búsqueda del embarazo. Sobre todo los 6 meses previos a quedarte embarazada. Bueno, pues esto es un perfil. Mujeres que buscan embarazo por reproducción asistida. Luego parejas que no quieren pasar por reproducción asistida y entonces vamos a trabajar con fertilidad integral puramente y ayudarles a que se produzca ese embarazo. Si en el camino encontramos, haciendo todo el estudio, análisis clínicos, encontramos una patología que nos impide un embarazo natural, pues entonces ahí ya planteamos técnicas, pues trabajamos con clínicas que tienen técnicas de reproducción asistida más suaves y no tan invasivas. Entonces, vemos también las opciones dependiendo de cada pareja, ¿no? También les asesoramos para saber qué es la mejor técnica, cuál es la mejor técnica para ellos. Y luego, muchísimo, yo creo que lo que más tenemos son parejas que ya han pasado por reproducción asistida y que no les ha ido bien. Y entonces, tengo un embrión vitrificado o tengo una fecundación in vitro dentro de 6 meses, quiero prepararme para esto, porque no me ha ido bien hasta ahora. Porque esto es otra creencia. Creemos que, estoy buscando el embarazo, no me quedo, pero voy a reproducción asistida y me quedaré. Pues por desgracia no es así. Y cada vez más, porque cada vez hay más problemas y son problemas multifactoriales. Que por eso también yo quería darle este enfoque a la infertilidad, no me gusta la palabra, pero a la fertilidad. Darle este enfoque multifactorial y multidisciplinar para que luego, en el camino no encontremos luego otros problemas. Y entonces, estas parejas que se preparan, pues obviamente tienen unos porcentajes, las clínicas, ¿no? que nos lo dicen, que tienen más pacientes nuestros, nos dicen que se nota los pacientes que vienen preparados y los que no, por porcentajes y por luego desarrollo. Es importante, ¿no? Maximizar las opciones que vienen. Yo les digo, y creo que es un mensaje súper importante para todas las mujeres, sobre todo que son mujeres que están oyendo, que es, por favor, prepárate. Antes de la búsqueda, antes de un tratamiento, antes de dar el salto a donde sea, prepárate. Te preparas para muchísimas otras cosas en tu vida, prepárate también para un embarazo. Sí. Tú y tu pareja. Sí, porque hoy en día, ¿no? En muchas cosas a veces queremos soluciones rápidas o pues tómate una pastilla y ya está, ¿no? O hace esto y a veces no es tan fácil la respuesta, ¿no? Y hay un poco más de trabajo en hábitos, etcétera. Toñi, cuéntanos cómo surge este concepto de fertilidad integral. Todo empieza en 2005. Yo empiezo a trabajar, yo soy embrióloga y empiezo a trabajar en reproducción asistida, en una clínica en el laboratorio.
Y cuando llevaba 7 años trabajando en el laboratorio ya era algo, habían cosas que a mí como que no me encajaban mucho. Ya en mi cabeza no, yo no me había formado en nada más, ¿eh? Había hecho el máster en reproducción humana, hice también un universitario de análisis clínicos, porque me interesaba mucho entender también esa parte. Pero todo lo que es toda la parte más de nutrición, de suplementación y natural no me había formado. Y bueno, caí enferma. Tuve una agorafobia, tuve una depresión y una agorafobia, y entonces estaba encerrada en casa. Y estuve casi un año. Y ahí empecé a darme cuenta, porque yo tengo endometriosis, tengo síndrome de ovario poliquístico, o sea, yo ya empecé a darme cuenta en mí de muchas cosas y en mujeres que habíamos visto en consulta, y cómo a través yo empecé a hacer mindfulness, meditación mindfulness, y me formé de ello en la Universidad de Valencia porque me pareció brutal y no se hablaba de esto en ese momento. Y yo decía, las mujeres que pasan por estos tratamientos, que son las que llevan la carga más fuerte, ¿no? Pues de pincharse hormonas, de transferencia. Digo, estas mujeres necesitan practicar esto porque a mí me ayudó, o sea, me salvó la vida. Entonces yo empecé a trabajar con profesionales de manera integrativa para mí, para lo que me estaba pasando a mí a nivel emocional. Y ahí dije, no, yo tengo que ampliar esto, yo necesito más. Entonces empecé a formarme, medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, máster, especialistas, hice de todo. Y ahí es donde cuando volví, dije, bueno, esto sería genial, aplicar toda esta información, sabiendo que vamos a ayudar física y emocionalmente a las pacientes, sería la bomba. Pero claro, en esos momentos no se estaban abiertos, ¿no?, a estas cosas. Y nada, y volví otra vez a lo que hacía antes. Y la verdad es que era bastante, para mí en ese momento, ya habiendo abierto una ventana, pues era bastante frustrante, ¿no? Y ahí ocurrió algo que la vida me empujó y me despidieron. Hicieron una reducción de plantilla, de hecho, estamos dentro de un hospital, que seguro que lo conoces, el Hospital Acuario, de partos en el agua. Vale, sí que me suena. Pues yo empecé ahí, estábamos ahí dentro y cerraron el hospital. Entonces, bueno, dije, pues en ese momento había bastante trabajo de embriólogo y me hicieron entrevistas y en una de las entrevistas salí y me di cuenta que dije, ¿qué estoy haciendo? Si esto no es lo que quiero, porque tuve una conversación con la persona que me hizo la entrevista que no me encajó tampoco y dije, pero sí, estoy yendo a un lugar donde no quiero ir. Paré y dije, voy a crear lo que yo quiero que no existe. Y es lo que hice. Toma ya. Y entonces empecé a formarme más y ahí ya empecé yo sola, pero luego ya me empecé a hacer en equipo, ¿no? Ya vinieron nutricionistas, PNIs, ¿no?, psiconeuroinmunólogas, psicóloga, todo el equipazo que tenemos. Y ahora ya trabajamos con gines, endocrinos. Wow. Y así empezó todo. Entonces, sí. Tomar conciencia a través, ¿no?, de algo supuestamente negativo. Yo siempre lo digo, la agorafobia fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias a eso hice un cambio en mi vida y soy feliz. O sea, me di cuenta después que haciendo lo que hacía no era feliz. Claro, encontraste, ¿no?, tu pasión, ¿no?, también, y cómo has podido ayudar a muchas mujeres. Sí, a veces la vida no podemos preguntar por qué cosas pasan y aceptarlas y, ¿no? Claro, yo pienso, qué bien, porque esto me ha enseñado 7 años de práctica en el laboratorio y en clínica. O sea, si no, no sabría nada de eso. Entonces, qué bien haber tenido toda esa experiencia previa para poder ahora, con esa experiencia más lo nuevo, hacer esta fertilidad integral, ¿no?, que la llame así. Sí. Y estoy contenta. Sí. Qué interesante. Entonces, en la práctica, explícanos un poco cómo funciona, ¿no? ¿Cómo tratáis a las mamás? Nosotras necesitamos muchísima información, muchísima información. Una de las cosas que yo veía que faltaban también era que los cuestionarios, las preguntas que se hacían a los pacientes era como muy básico, yo lo sentía así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un programa de fertilidad integral que partimos con 350 preguntas a cada miembro de la pareja. ¿Por qué? Porque yo necesito saber todo. Cómo duerme, cómo se lleva con su familia, qué enfermedades hay en su familia. Sí, todo lo que ya sabemos de enfermedades, bla, bla, bla. Pero, ¿qué come? ¿Qué le pasa cuando no come? ¿Le da mal humor? Si tiene verruguitas en el cuello, si la barriga se le hincha por la noche. Sí, un montón de preguntas que me van a dar información para saber hacia dónde ir. Físicas, emocionales, transgeneracionales, sociales, en qué trabaja, por qué, le gusta, es feliz, todo. Luego pedimos
Claro, es que al final el embarazo es muy psicológico, emocional también, ¿no? O sea, hay muchas partes de ello. Claro, es que si mi sistema nervioso no está bien, afecta, y está demostradísimo, hay muchísima evidencia ya, afecta a mi sistema inmunológico y a mi sistema hormonal y a mi microbiota. O si quieres hablamos de ello. Entonces yo tengo que buscar que tenga un sistema nervioso lo mejor posible, ya sé, dentro del mundo en el que vivimos. Pero es que el mundo en el que vivimos nos ha convertido en casi en enfermos crónicos, ¿no? O sea, ya es tóxicos, falta de ejercicio, estrés crónico, y esto está haciendo su mella y está dando los resultados. Sí, sí. Y entre ellos el más porcentaje de fertilidad. Sí. Entonces, yo necesito toda esa información. Luego le pedimos todos los análisis que se hayan hecho hasta ahora, si se han hecho tratamientos, para ver embriones, para ver todo, cómo fue estimulación, todo. Análisis clínicos. Y a mí me interesan muchísimo los análisis clínicos de los dos porque muchas veces ellos llegan con una analítica que no tiene ningún asterisco y creen que todo está bien porque no hay un asterisco. Pero nosotros trabajamos con valores funcionales. Es decir, no nos basamos en lo que dice el laboratorio, porque ese laboratorio, o sea, sacan esas conclusiones, por ejemplo, para que la gente lo entienda. Hormona de la tiroides, TSH. La TSH, el laboratorio te va a decir que entre 0,4, 0,5 hasta 4 o 5 es normal. Para mí no es normal. No es lo mismo 0,7 que 4,9. Ya estamos hablando de valores muy diferentes. Y no es lo mismo claro, un hombre que una mujer. Y no es lo mismo una mujer que va a quedarse embarazada. Entonces, yo ahí tengo que personalizar y saber esa analítica, quién se la ha hecho, en qué momento del ciclo y para qué es y a qué estamos buscando. Por ejemplo, sabemos que la TSH tiene que estar por debajo de 2,5 para una mujer que busca embarazo. Y no me sale el asterisco si está en 4 o 3. Pero yo tengo que saber eso. Pues lo mismo para la vitamina B12, queremos unos niveles por encima de 400, 450, para la B9, para el selenio, para el zinc, para la D, no solo que sea suficiente, sino que sean unos valores más elevados, hasta anticuerpos anticardiolipina que nos hablan de coagulación, no tiene por qué salir positivo para que afecte a la implantación del embrión. Entonces, siempre trabajamos con valores funcionales. Esto es el estudio, vale. O sea, hacemos un estudio potente con todas esas preguntas previas más todos esos análisis de los últimos años y ahí ya tenemos como el puzzle, ¿no? Montado. Digo, vale, a mí me faltan 7 piezas del puzzle. Venga, vamos a buscarlas. Ahí decimos, vale, en la mujer hace estos análisis, empieza ya con esta suplementación, empieza con esta alimentación, este menú, pasa por la nutricionista, le hace un menú personalizado, vamos a regular, no sé, si los ritmos circadianos están alterados, vamos a intentar regularlos, tanto con hábitos como con suplementación, como ayudar en lo que veamos. Si hay un nivel de estrés elevado, ahí en el programa siempre trabajo con el mindfulness, que es necesario en estos procesos. Vemos si hay una inflamación crónica, empezamos también a trabajarla con suplementación, nutrición, ejercicio físico, también trabajamos con entrenadores y dependiendo de patología, endometriosis, tiroides, resistencia a la insulina, un tipo de ejercicio u otro. Si vemos una alteración de microbiota, trabajamos también con ella. Si hay metales pesados, ayudamos al hígado a detoxificar. Es que claro, es que no es solo un óvulo o un esperma, es que todo esto está en ese contexto, tanto para la calidad ovocitaria como para la implantación del embrión. Una mujer, por ejemplo, y vemos muchísimas, que tengan reactivaciones virales, virus que cada cierto tiempo se van reactivando, aumentando anticuerpos, va a tener un sistema inmune que va a ser más fácil que ataque el embrión. Y viene por una reactivación viral. Pues voy a ayudar a esa reactivación para que ese sistema inmune no me ataque. Pues bueno, hacemos esto en el hombre y en la mujer. Alimentación, análisis, gestión de estrés. Súper completo. Y me gusta, has dicho del hombre también, ¿no? Porque sí, claro, muchas veces pensamos que la culpa, entre comillas, ¿no? El problema está en la mujer. Y no siempre tiene por qué ser así, de hecho, ¿no? Y lo que has dicho, que a veces al hombre se le pide solo una analítica como muy sencilla. Claro, si yo pido poco, voy a encontrar poco. Entonces, claro, si yo a la mujer le hago hormonas en primera y segunda fase del ciclo, le hago ecografía, le hago histerosalpingografía, le miro cultivo, claro, son 5 pruebas que voy a encontrar cosas. Reserva ovárica, voy a encontrar cosas. En el hombre pido una, seminograma. Ya.
No es tan básico. Es otra cosa que yo estoy luchando mucho y ya se está empezando a hacer. Un seminograma nos dice qué ocurre fuera del espermatozoide. Cómo se mueve, qué cantidad hay y qué forma tiene. Pero no me dice cómo está por dentro. Y dentro tiene ADN y tiene cromosomas. Y resulta que tenemos mujeres que hacen varios tratamientos, varias transferencias de embrión, no salen bien y dicen, son tus óvulos. ¿Por qué son tus óvulos? Si no se ha estudiado qué ocurre dentro del espermatozoide. Claro. Entonces yo digo, no, vamos a estudiar. Se puede estudiar fragmentación de ADN, hacer un FISH, que se llama un estudio de cromosomas del espermatozoide. Y con toda esa información, la tuya y la de él, ahí decidimos. Pero no podemos irnos a una ovodonación, que mandan muy fácilmente a donación de óvulos, sin haber estudiado esto, porque luego me encuentro parejas que vienen que han hecho eso y tampoco funciona. Y era porque el esperma estaba mal. Entonces, sí, él es el 50% de ese embrión. Y otra cosa que dicen mucho en las clínicas, pues si lo oyen las que nos estén oyendo, las mujeres, dicen mucho... que también hay papis, ¿eh? A veces ¿sí? también bueno, pues, hay va para ellos, porque en realidad estoy hablando del hombre. Sí. Muchas veces les dicen, bueno, ni tan mal. O sea, el esperma no se mueve un poco mal, o sea, hay una disfunción, hay una alteración espermática, muy bien, pero no importa tampoco, porque dicen, da igual, yo con tener un espermatozoide que fecunde un óvulo me sobra. No es así. Si tengo una alteración de esperma, por lo menos lo que nosotras hacemos es, vale, ¿por qué tengo esa alteración? ¿De dónde me viene? ¿Hay una resistencia a la insulina? Porque esa resistencia a la insulina va a empeorar ese ADN interno del espermatozoide. Entonces sí me interesa saber por qué está alterado. Entonces no es solo meter un espermatozoide dentro de un óvulo. Y luego otra frase típica es, bueno, el óvulo tiene la capacidad de ayudar a que el esperma, ¿no? Como que sea más fuerte, no importa tanto el esperma. Vale, en un óvulo de 20 años. Claro, pero estamos hablando que la media de mujeres que buscan tratamientos es a partir de 35, cada vez más de 40. Entonces, ojo, que ese óvulo tampoco va a poder hacer mucho por el esperma. Mejoremos ese esperma, no dejemos todo al óvulo. Claro. Y luego la edad del hombre. La edad del hombre influye. El ADN se fragmenta más y la división celular del embrión es peor por los espermatozoides del esperma. Porque con mayor de 40, sobre todo a partir de los 45, ya está demostrado que hay una peor fecundación y calidad de embrión. El hombre importa y mucho. Que aquí, ¿no? Siempre las mujeres cuando somos más mayores se nos habla de esto, ¿no? Lo tenemos muy presente, pero en los hombres no tanto. ¿Y sabes qué porcentaje es cuando es más un problema que viene con los óvulos o con problema de la mujer o problema del hombre? ¿Se sabe? O quizá no, porque no se ha estudiado mucho. Es curioso, ¿no? Es muy curioso el número también, 50 y 50. 50%. Wow, no me lo esperaba, ¿ves? Pues me alegro de haberlo preguntado porque puede ayudar, ¿no? A entender un poco y la razón por la que hacéis todo esto vosotros, claro. Entonces, ¿se puede mejorar la calidad de estos óvulos y con este enfoque y cómo lo hacéis? Vale, esto es otra creencia. Hay en reproducción asistida hay la creencia de que, bueno, obtenemos unos óvulos malos que primero me tienen que decir a mí si realmente son malos o son malos los embriones, porque igual es el embrión lo que no está bien y entonces tengo que plantearme lo que decíamos antes, si es el esperma o es el óvulo. Partimos de la base de que sí vemos físicamente, el embriólogo ve físicamente esos óvulos y determina que hay mala calidad ovitaria. Y lo primero que te dicen es, no puedes hacer nada. Vale, sí puedes. ¿En todos los casos? No en todos los casos. Yo unos óvulos de una mujer de 45 años no puedo hacer mucho, porque ya la genética es la que es. O sea, los cromosomas son los que son y yo los cromosomas no los puedo variar. Pero sí es cierto que si esa mujer tiene una enfermedad autoinmune, que esto crea un ambiente inflamatorio, que esto crea una oxidación celular y que me rompe más también internamente el ADN del óvulo, o que tiene una disfunción de mitocondrias que no están funcionando bien, un déficit de energía por esas mitocondrias, hay una resistencia a la insulina que también me altera la calidad ovitaria. Yo eso lo puedo tratar y lo puedo mejorar. Además de trabajar con suplementación, antioxidantes para ayudar a calidad ovitaria, buscar también más cosas que estén afectando a esa calidad. Con un tratamiento integrativo, personalizando, o sea, no es tomar un complemento ya, sino ver qué es lo que le ocurre a esa mujer, sí se puede mejorar calidad ovitaria. En todos los casos, no. No, porque hay un límite. O sea, hay una parte que sí podemos modificar y otra que no. Pues
tenemos que saber que sí existe una que podemos modificar. A lo mejor esa que podemos modificar es el 50% con 38 años y a los 45 solo puedo modificar un 5%. Yo ahí ya le digo a la paciente que ya depende de lo que ella quiera. Es decir, yo sé que puedo hacer solo un 5% de trabajo contigo. Si tú quieres hacer ese trabajo, perfecto. Si no, es normal, quiero decir, porque es poquito. Pero... Sí, es tener la información y decidir, ¿no? Entonces, sí. Sí. Que igual te vale la pena o igual no. Entonces también hablas bastante de endometriosis, ¿no? De hecho es un término que ahora se oye bastante más. Menos mal. Y entonces cuéntanos cómo afecta esto a la fertilidad. Sí. Menos mal que se oye, porque yo me he pasado muchos años de mi vida que todo era normal. Yo creo que por eso hago lo que hago, porque todo era normal. La endometriosis es una enfermedad que según lo mismo, ¿no? Volvemos a sectores que están muy cerrados en endometriosis, es solo una enfermedad ginecológica, ¿no? Y a nivel de reproducción asistida, pues casi que no les importa mucho porque van a hacer el mismo trabajo, que es sacar óvulos y poner embriones en útero, entonces tampoco hay mucho más que hacer ahí. Pero eso no significa que sea así. O sea, la endometriosis no solo es una enfermedad que afecta a útero en caso de adenomiosis o a ovario en caso de que salgan quistes o implantes que hay fuera del útero. Es una enfermedad inflamatoria, con lo que todo ello conlleva, que eso afecta a la calidad ovocitaria. Por lo tanto, si yo trabajo la inflamación, voy a mejorar calidad ovocitaria. Es una enfermedad que tiene mucha oxidación celular. Trabajemos sobre ella. También se puede. Hay un exceso estrogénico. Esos implantes se alimentan de estrógenos y de glucosa. Vamos a trabajar sobre ese estrógeno. ¿Por qué hay tanto estrógeno? Las mujeres con endometriosis tienen un hígado que no hace bien una de las funciones detoxificantes, ¿no? Tenemos que convertir unos estrógenos en solubles para eliminarlos fuera. Bueno, pues nosotras nos dejamos mucho rato siendo tóxicos y no los convertimos rápidamente y entran al torrente sanguíneo en vez de eliminarse hacia afuera. Entonces nos estamos, yo lo digo, ¿no?, autointoxicando. Entonces se puede ayudar, eso son polimorfismos, pero podemos ayudar con suplementación, con hábitos y con alimentación a que ese hígado trabaje mejor. Son mujeres que tienen microbiota intestinal alterada, muy alterada, muchos problemas digestivos, porque tenemos una microbiota que está mal. En esa microbiota existe también unas enzimas que se encargan también de eliminar estrógenos. Si no los eliminamos, los volvemos a reabsorber, alimentamos más a la endometriosis. A la calidad ovocitaria, por supuesto, hay que ayudarle, no solo hacer un in vitro, sino ayudar antes de esto. Y además también las mujeres con endometriosis van más asociadas a mitocondrias, con menor cantidad de mitocondrias en las células y peor funcionamiento, lo llamamos una disfunción mitocondrial. Y a esto también podemos ayudarle, con hábitos, con suplementación. Y luego, claro, todo esto está influenciado por un sistema inmune que no sabe trabajar. Hay implantes, o sea, la endometriosis es que el endometrio, un tejido muy similar al endometrio, está en vez de dentro del útero, está fuera. En teoría, nuestro cuerpo tiene la capacidad de todo lo que no esté haciendo su labor como corresponde, que sería ese tejido donde no corresponde, ir a por él y fagocitarlo. ¿Vale? Pues la endometriosis no lo hace. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune deficiente. Hay que trabajar sobre él. El 80% del sistema inmune se forma gracias a la microbiota intestinal. Entonces, tenemos ahí un margen de acción brutal antes de solo una FIB. O sea, tenemos que trabajar con todo esto. Pero es que hay otra. Claro. Cuando tenemos esa microbiota intestinal alterada, sabemos que afecta a la microbiota que hay en el útero. Y esa microbiota endometrial, si está alterada, me va a reducir también la tasa de embarazo, de implantación, y me va a aumentar, si hay patógenos, porque la microbiota, los lactobacilos están muy bajos, me va a aumentar la tasa de aborto. Pues entonces antes de todo esto, mira todo lo que puedo hacer teniendo endometriosis. Muchas cosas. Claro. Sí, una lista enorme, ¿no? De cosas que se pueden mirar y poder revisar. Y las mujeres, importante. En este caso, la endometriosis son mujeres, tienen que saberlo. Porque si quieren ir a FIB ya, que vayan, pero con esta información. Quiero decir, sabiendo porque luego me vienen muchas mujeres de, ay, si yo lo hubiera sabido antes, ojalá. Claro. Entonces,
Está muy bien la divulgación y la difusión para que tengas la información y luego tú decidas, Sí, por supuesto. exacto, pero saberlo. Y aquí me surge una pregunta, pero las empresas, las clínicas que hacen todos los tratamientos, eh, supongo que aquí estoy quizá un poco, lo miro con frialdad, pero ¿por qué no miran todo eso, no? Supongo que es que ellos al final cobran por procedimiento y miran la parte más médica, pero imagino que se dan cuenta, ¿no? De que a veces no funciona, de que a veces encuentran, bueno, que hay como patrones, ¿no? Igual también que van viendo. Mira, cuando muchas pacientes me dicen esto mismo en consulta, yo les digo, ellos se dedican a hacer lo que saben hacer, que es reproducción asistida. Tú vas a un centro de reproducción asistida y te dan lo que ellos hacen, que es una estimulación ovárica, una selección de esperma, una fecundación de un óvulo Claro. y una transferencia de un embrión. Ellos te dan lo que saben hacer. Es cierto Sí. que al empezar, pues que fíjate, yo llevo que no llega, bueno, me verá 12 años, tampoco es tanto haciendo esto. Antes no existía la unión de todo esto. A lo mejor bueno, también hacemos acupuntura, por ejemplo, ¿no? A lo mejor había alguien que hacía acupuntura o alguien, ni siquiera nutrición, pero no sé, pues algo así más aislado, pero no unir todo. Sí. Entonces, claro, es muy poco tiempo. Es cierto que las clínicas que ya nos conocen, que por suerte ya son muchas, ya sí lo están viendo. Entonces ya sí están intentando, ¿no?, introducir, de hecho yo sé ya varias que introducen muchas de las cosas que nosotras hacemos o nos derivan pacientes. Entonces sí que le están empezando a hacer, pero aquellas que están dispuestas a hacerlo, no todo el mundo está dispuesto. Igual que en otros procesos se podía trabajar, por ejemplo, con un sobre el crecimiento bacteriano, se podía trabajar además de antibiótico con más cosas y a lo mejor no se trabaja. ¿Por qué? Pues porque no lo saben, porque no apetece. Claro. Es que hay que estudiar mucho, para hacer esto. Sí, no, ya lo he dicho al principio, ¿no? Que tenías un montón de, lo has comentado tú. Pero no, es que es eso, tú al final, tú vas a buscar ese producto y es lo que te dan, ¿no? No estás buscando, como si estás buscando embarazo, pues vas a hacer un proceso y eso es lo que te dan, ¿no? Pero no estás comprando todo esto que, por ejemplo, que hacéis vosotras. Pero va a llegar, Paula, al menos estoy convencida. Sí. Dentro de 20 años veremos cómo en las clínicas se hace antes de hacer un tratamiento de reproducción asistida, se hace un tratamiento mínimo de 100 días, porque óvulo y esperma necesitan mínimo 100 días para cambiar. Van a hacer tratamientos previos a la reproducción asistida. Es que les conviene, es que les sube la tasa de éxito. Claro. Sí, es mejor para todo el mundo, entonces. Entonces, bueno, has hablado un poco de la fertilidad del hombre. No sé si quieres explicar un poquito más o si crees que lo has tocado todo. Yo sobre todo, y que ellos lo... Bueno, no todo, pero ya, no, todo lo que querías hablar. Que ellos lo oigan. Porque también es otra frase, ¿no? Que en las consultas solo está la mujer, el hombre muchas veces no está. Y entonces dice, claro, es que a él el médico le ha dicho que todo está bien. Entonces ya lo han apartado. Entonces ni siquiera va a venir a esta consulta porque él cree que todo está bien. Entonces yo les explico, mira, una cosa es lo que ocurre fuera del espermatozoide, otra lo que ocurre dentro. Si yo hago tu historia y veo que tienes glucosas cerca de 100, veo un nivel de estrés muy elevado, por tu edad, o porque veo que hay factores inflamatorios, que tienes una inflamación crónica de bajo grado, pues todo eso yo sé que me va a afectar internamente. Y entonces yo necesito trabajar contigo para subir este porcentaje, todo lo que tú puedas apoyar. Entonces, aunque tenga un espermiograma bien, yo siempre recomiendo al hombre que también trabaje porque nos va a ayudar siempre, porque se puede modificar. Claro, sí, es un trabajo en equipo, ¿no? Al final, porque mejorar y cuando estás buscando porque hay algún problema o porque no te has quedado lo que sea, pues cada pequeño porcentaje que puedas mejorar, ¿no? La probabilidad, pues ¿por qué no? Qué bien. Y bueno, algo que hemos tocado un poco, ¿no? Con lo de mindfulness, pero algo muy importante es el estrés, ¿no? ¿Cómo afecta este estrés a la fertilidad? Mira, cuando hace 11 años yo empecé a hacer el grupo de mindfulness. Sé que es mindfulness, pero es que no me sale. yo digo mindfulness. Cuando empecé a hacer el grupo de mindfulness para la fertilidad, fue como... vamos, si hubiera estado en una plaza, me hubieran tirado piedras. Algo así, ¿sabes? Era como, nos está diciendo que estamos locas. Era algo como, me está diciendo que por mi culpa, ¿no? Porque yo no quiero, no me quedo embarazada.
No, absolutamente, no tiene nada que ver. Estamos acostumbrados a vivir en estrés. Estamos acostumbrados a tener el león detrás, como en la selva, tener el león detrás y estar todo el rato pam, 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 pam. Y cuando decimos que no, un estrés normal es porque ya está normalizado. Y ese es el problema. Ahí es cuando viene el problema. Entonces, ¿cómo afecta este sistema nervioso? Por supuesto, altera el sistema hormonal. Sabemos que unos niveles altos de cortisol van a robar progesterona. Entonces, el folículo que se genera, el cuerpo lúteo, que va a generar progesterona, va a generar menos. Bueno, pues ya me va a influir si hay ovulación, pero no hay suficiente progesterona, ya me va a influir en la implantación del embrión. También puede llegar a anularme la ovulación. De hecho, cada vez vemos más en consultas amenorreas hipotalámicas por unos niveles de estrés elevados o por déficits energéticos. Inflamación. Está demostradísimo que aumentas las citoquinas inflamatorias, el estrés, y genera una inflamación crónica de bajo grado, con lo que ello intervienen, por ejemplo, en la calidad ovocitaria, calidad de esperma y también implantación de embrión. La microbiota. Sabemos que el estrés altera mucho, de hecho decimos ahora también, es que vemos mucho SIBO, mucho sobrecrecimiento, mucha disbiosis intestinal. Claro, ¿de dónde venimos? Venimos de periodos de estrés muy largos. Y esto altera mucho la microbiota. Y nosotras vemos, porque es que lo hemos palpado en consulta, que aun con un tratamiento, aun con una alimentación perfecta, aun con todo muy bien, si ese estrés no se maneja y se trabaja, no va a mejorar la paciente. La sintomatología de la microbiota no mejora. Entonces, hay que ayudar. El hígado también funciona peor. La metilación hepática, la eliminación de hormonas y de tóxicos y de muchas otras cosas, necesitamos también que ese estrés esté controlado para que no sature el hígado, las catecolaminas, que son las hormonas del estrés, que tiene que sacarlas, que no nos sature tampoco el hígado, porque si no tampoco nos va a sacar bien estrógenos. Está demostrado que el estrés aumenta anticuerpos de tiroides. Los anticuerpos de tiroides se dedican a atacar al tejido, a la glándula, y entonces empeoran el funcionamiento de la tiroides. Está demostrado que el estrés afecta también a esas mitocondrias, que te decía antes, de las células, en este caso de los óvulos, por lo tanto a la energía celular, a la división de ese embrión en el futuro. Más estrés, más oxidación celular. Más estrés, mayores niveles de glucosa, porque el cuerpo necesita prepararse para correr, entonces sube la glucosa. Y si es una glucosa que se va manteniendo en el tiempo, me va a hacer una glucosa ya todos los días y al final me va a generar un problema inflamatorio, por supuesto, y todo lo que he dicho, pero además también de niveles elevados de glucosa y de insulina y una resistencia a la insulina. Y aumentan los niveles de prolactina, que cuando es un estrés muy fuerte pues llega a anular, por estos niveles de prolactina llega a anular la ovulación, incluso el eje, ¿no? De cerebro y ovario lo llega a cortar. Y luego en embarazadas se han hecho estudios de que los bebés que nacían de mujeres que habían pasado estrés durante la gestación tenían los telómeros, o sea, los bracitos de los genes más cortitos que las mujeres que no habían pasado estrés. Que esto te predispone a mayores enfermedades. Entonces, sí afecta. Y es un factor, es una piedra, no es la única, pero es una de las piedras angulares con las que sí tenemos que trabajar y sí tenemos que tener en cuenta. Porque si además yo hago, por ejemplo, el programa y digo, vale, que esto es muy típico en mujeres que tenemos endometriosis, que somos muy perfeccionistas. Hago la alimentación perfecta, me tomo la suplementación a la hora que me toca, voy y corro todos los días, voy y hago. Esto tampoco me ayuda. Porque estoy viviéndolo desde ese perfeccionismo que me está generando más estrés. Entonces, parte de nuestro trabajo también es ayudar a gestionar esto y que no se nos vaya de las manos, claro. Claro, sí, a buscar, ¿no? Posibles razones y que podemos mejorar, pero tampoco que sea... No, es interesante todo lo que has dicho realmente, pero me ha venido a la cabeza una mamá, ¿no? Que había hecho el curso de hipnoparto antes de estar embarazada porque tenía tantas ganas de ser mamá y quería informarse, ¿no? Y tenía como respeto al parto, pero estaba haciendo un proceso de reproducción asistida porque, bueno, les había costado buscar embarazo de forma natural. Y entonces, pero era muy nerviosa, ¿no? Y también hay una relajación que tengo en una app, ONA, ¿no? Que es una app donde hay las relajaciones de hipnoparto. Hice uno no hace mucho para búsqueda de embarazo, ¿no? Y que es parecido al mindfulness, las relajaciones
quizá un poco más profundo, con la idea de sacar algunos miedos que tengas o bloqueos, y me comentó, ¿no? que bien le había ido y que al final pues le surgió el positivo, pero que era una persona muy nerviosa y que sabía, ¿no? que con las relajaciones o lo parecido que también vosotros ofrecéis mindfulness, pues eso que ella lo había notado, ¿no? que le había ayudado tanto a vivirlo de otra forma, a confiar más en ella también y simplemente pues eso, a relajarse, ¿no? Y qué importante pues vivirlo desde esta Claro, forma. es que estar mandándole a nuestro organismo, a todas nuestras células, la señal de peligro, va a hacer todo más complejo y todos los procesos que para que se produzca un embarazo tiene que haber una coagulación perfecta, una insulina no glucosa perfecta, una tiroides perfecta, un sistema inmune perfecto, una microbiota endometrial perfecta, un esperma que genéticamente esté bien, un óvulo que genéticamente esté bien y que divida bien. Fíjate todo lo que se tiene que dar. Si todos esos procesos que se producen para que llegue un bebé al mundo los vives desde el miedo y desde la angustia, ostras, se va a hacer todo mucho más complejo. Primero porque tú lo vas a pasar mal. Y los tratamientos de reproducción asistida es un estrés. Entonces, empecemos por ayudar a que esos tratamientos sean lo mejor posible y luego saber que eso tiene una repercusión en nuestro organismo y intentar ayudar. Ya está, ya te digo que no es la solución a todo, pero es que es una pieza del puzzle y es una pieza y es importante. Sí, y es importante, como has dicho, no mirarlo desde la culpa de es que es mi culpa, que no. Sino simplemente es, bueno, cómo mejorarlo, ¿no? Cómo ayudar a que mi cuerpo pues está más receptivo y de que todo lo que voy a hacer funcione mejor. Y para ahora y para siempre. Porque una vez ya llega el bebé y una vez ya todo ha pasado, ¿no? O sea, toda esta locura de la búsqueda, muchas mujeres lo dicen, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué no fue cuando tenía que ser? ¿Por qué pasé por todo lo que tenía que pasar? Porque tenía que aprender muchísimas cosas y tenía que prepararme para ser madre, en realidad. Aún me quedaban muchas cosas por hacer. Y poder darle, lo que he dicho, a ese bebé, salud. Salud física y emocional. Porque imagínate una madre que ha pasado por varios tratamientos, que finalmente se queda embarazada, que vive todo el embarazo con miedo y al final tiene ese bebé en brazos. ¿Cómo está esa mujer? Psicológicamente destrozada. ¿Qué vamos a transmitir a ese bebé? Y qué pasa, Pasa, ¿no? Porque ya algunas mujeres vienen de menos confianza porque ya saben que han necesitado ayuda, ¿no? Y algunas mujeres lo viven así, que es triste. Pero pasa. Sí. Bueno, Toñi, me gusta terminar el podcast con una pregunta, ¿no? Y es que, bueno, hoy lo haré un poco diferente, pero si pudieras dar algo a las mujeres que están escuchando, pero sobre todo las que están en esta búsqueda, pues, ¿qué sería? Hay varias cosas importantes, pero yo creo que ya he dicho algunas. Rodéate de profesionales integrativos, por favor. Si vas a un profesional que te dice, eso no importa, busca otro. Si tú dices, mira, me duele la regla, ¿tendrá que ver con que no me quede embarazada? No importa, busca otro. No luches, no pierdas energía, busca otro. Profesionales integrativos y amorosos. Súper importante el amor. Amorosos. En los que tú confíes y que ellos confíen en ti. Trabaja tu estilo de vida. Sí, es importante. Confía en la capacidad que tiene tu cuerpo. El cuerpo es maravilloso. Si le damos la oportunidad, en 3-4 meses hace milagros. Cuida de ti para poder cuidar después del bebé. Como he dicho antes, madres sanas para bebés sanos. No bebés a toda costa. No es solo quedarte embarazada. Y no solo existe la reproducción asistida. Si hay que ir, se irá. Pero por favor, antes prepárate. Te vas a preparar para una maratón, te vas a preparar para la oposición. ¿Por qué no te preparas para esto? Pues me encanta terminar así, ¿no? Los mensajes súper positivos. Así que nada, muchísimas gracias, Toñi. Ha sido un verdadero placer, he aprendido mucho. A ti. Y creo que habrá sido súper útil para todas las oyentas y oyentes que nos escuchan. Y lo que he dicho, que si ellas ya están embarazadas o ya han tenido a su bebé, pues que pasen el mensaje, que recomienden este episodio, porque creo que pueden ahorrar mucho, de todo, ¿no? Mucho dinero, mucho tiempo, muchos malos tragos, ¿no? Sí, mucha energía. A muchas parejas que están en esta búsqueda. Y hacerlo un poco menos tabú y más información veraz y integrativa, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. A ti, Paula, un placer. Está muy cómoda.
quería aprovechar para comentaros que he abierto una nueva formación para ser instructora de hipnoparto. Así que si has hecho el curso de hipnoparto, a lo mejor ya eres mamá y te apasiona el tema y te gustaría pues compartir, ¿no?, toda esta información y técnicas y herramientas con otras futuras mamás y sus parejas, pues esta puede ser una formación para ti. También es una formación dirigida a profesoras de yoga, a comadronas, dulas, puede ser también fisioterapeutas de suelo pélvico. O sea, realmente cualquier profesión, ¿no?, que acompañe un poco a futuras mamás, pues aunque no vayas a dar clases tú de hipnoparto, puedes saber acompañar más con estas técnicas y ayudar en ese sentido, ¿no? Al final, hipnoparto se basa en ayudar a que se pierda el miedo al parto y coger esa confianza hasta el momento de realmente tener ganas de que llegue el día del parto. Así que nada, es una formación, será muy chula. Le estoy poniendo mucho cariño en prepararla y dar toda la información. Vamos a hablar de todo el contenido de hipnoparto, ¿no?, de cómo dar esas clases, un montón de recursos que os voy a dar, pero además también os voy a dar un poco de apoyo en montar vuestro negocio o en el tema de marketing, depende de si habéis ya tenido un negocio antes, si empezáis de cero. Pero bueno, que va a ser creo muy chulo y que si os animáis, pues podéis mandar un mensaje, un email, paula@mybabymybirth.com, me puedes contactar por Instagram y os solucionaré cualquier duda. Os voy a poner el enlace también al final de este episodio, pero es mybabymybirth.com/instructora hipnoparto. Y nada, y muchísimas gracias a todas nuestras oyentas y oyentes por estar aquí una semana más y hasta la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.